Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de la segunda edición del informe anual sobre el contexto y patrones de violación de derechos humanos en Venezuela, correspondiente al año 2020 y emitido por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Mi nombre es Ofelia Riqueses y soy la coordinadora de la Unidad de Investigaciones Académicas del Centro. Hoy moderaré este evento en el que contaremos con la participación de Fabiana de Freitas, licenciada en Estudios Liberales por nuestra Casa de Estudios y asistente de Incidencia Internacional del Centro. Los señores José Gregorio y Elvira Pernalete, activistas y defensores de derechos humanos, y padres de Juan Pablo Pernalete, a quien recordamos hoy especialmente al cumplirse 4 años desde su asesinato, y Andrea Santa Cruz, directora ejecutiva de la Metropolitana. Para comenzar la actividad, pediremos que mantengan sus micrófonos en silencio y les informamos que el evento está siendo grabado y será compartido a través de las redes sociales del centro. Si tienen dudas, les invitamos a utilizar la función del chat y al final de la actividad reservaremos algunos minutos para darles respuesta. Antes de ceder la palabra a Fabiana, dirigiré a la audiencia algunos breves comentarios sobre el centro. Durante los 4 años que han transcurrido desde su constitución, el CDH-UNIMED ha ganado un espacio importante en la red de derechos humanos del país, aumentando su alcance e incidencia. En virtud de la reciente expansión de sus actividades, el centro fue reestructurado en el último trimestre del año 2020, creándose 3 unidades adscritas a las direcciones adjunta y ejecutiva. La unidad de atención a las víctimas, como su nombre lo indica, se dedica a orientar y asistir a las víctimas de violaciones de derechos humanos en su proceso de búsqueda y obtención de justicia. La unidad de incidencia, por su parte, se dedica a impulsar la participación del CDH-UNIMED en actividades que promuevan su incidencia nacional y en los sistemas de protección de derechos humanos a nivel universal y regional. La unidad de investigaciones académicas, que me complace coordinar, tiene el objetivo de estudiar desde una perspectiva académica los asuntos relacionados con los derechos humanos que sean de especial relevancia en el contexto venezolano, con el objetivo de producir investigaciones de calidad que puedan difundirse en medios académicos y públicos. Las referidas actividades, entre las que se cuenta la emisión del informe que hoy estamos presentando, son símbolo del compromiso inquebrantable del Centro de Derechos Humanos de la UNIMED con la defensa y promoción de los derechos humanos, a pesar de la creciente represión y criminalización de las organizaciones de la sociedad civil. Fabiana de Freitas, licenciada en Estudios Liberales con mención cum laude, asistente de Incidencia Internacional de la Unidad de Incidencia del CDH-UNIMED y redactora principal de esta edición, nos hablará sobre su contenido. Adelante, Fabiana. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar presentes en este evento. Hoy estamos presentando nuestro informe anual titulado Informe sobre el contexto y patrones de violación de los derechos humanos en Venezuela durante el año 2020. Para comenzar nuestra primera sección del informe tenemos Derechos Humanos, Pandemia y Estado de Alarma. 2 días después de que la Organización Mundial de la Salud declara el COVID-19 como una pandemia, Nicolás Maduro decreta un estado de alarma en Venezuela. El gobierno de Maduro ha aprovechado el estado de alarma y la emergencia sanitaria para aumentar la criminalización en contra de las organizaciones humanitarias, en contra de los defensores de derechos humanos, en contra de los periodistas y en contra de la sociedad venezolana. Se han incrementado las graves y generalizadas violaciones de derechos humanos y esto es lo que venimos a documentar en este informe. El 2020 estuvo marcado también por la profundización de la emergencia humanitaria compleja, aunado a la emergencia sanitaria, aunado a la pandemia, aunado al deterioro de los servicios básicos, aunado al deterioro de la calidad de vida de los venezolanos. Esto solo permite que se intensifique la vulneración de los derechos humanos de todos los venezolanos, que se sigan vulnerando sus derechos, que se siga vulnerando la población venezolana. Debido a la gravedad de este contexto, en septiembre de 2019 se establece la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela, o también conocida como la Fact Finding Mission,
la cual en su informe dirigido al Consejo de Derechos Humanos detallaron que tienen las razones para creer que en Venezuela se cometieron crímenes de lesa humanidad, incluyendo torturas, ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles, degradantes, inhumanos, entre otras. Siguiendo con la criminalización en el contexto de pandemia, a lo largo del 2020 se intensificó la criminalización hacia los portadores del COVID-19 o hacia la mayoría de los portadores, en los cuales en muchas de las oportunidades eran enviados a centros de salud públicos o a centros de cuarentena obligatoria en donde no tenían las condiciones necesarias ni la asistencia médica necesaria para una recuperación adecuada. Se evidenció también la imputación ilegal de muchas personas por el incumplimiento del estado de alarma. Y todo esto generó una situación de temor, una situación de indefensión, una situación de incertidumbre en la sociedad venezolana que favoreció a un subregistro de casos importantes, ya que muchas personas temían incluso hacerse la prueba por las posibles consecuencias que esto podía llegar a tener. Esto dificulta claramente las medidas necesarias que se deben tomar en el caso de pandemia, las medidas de aislamiento, las medidas de protección. El CDH-UNIMED documentó violaciones de derechos humanos. Entre las primeras tenemos la clasificación de las detenciones arbitrarias, en el cual desde marzo hasta diciembre de 2020 el CDH-UNIMED documentó 58 casos de detenciones arbitrarias, en las cuales se evidenciaron varias prácticas comunes. Tenemos las violaciones al debido proceso. La mayoría de los casos de detenciones arbitrarias estuvieron acompañados de desapariciones forzadas, es decir, que las víctimas no tenían acceso a contactos con sus abogados o con sus familiares por varias horas e incluso en muchos casos por varios días. Otra de las prácticas es que las fuerzas de seguridad del Estado se presentaban en los hogares de las víctimas y después del allanamiento arbitrario le solicitaban en muchos de los casos que iban a ser sometidas a un interrogatorio y procedían a detener las personas arbitrariamente sin ningún tipo de orden de ningún juez. Uno de los casos que demuestra estos patrones es el caso del ingeniero Demóstenes Quijada, que también es estudiante de la Universidad Metropolitana, quien fue víctima de desaparición forzada y una posterior detención arbitraria. En el caso de las detenciones arbitrarias, logramos hacer una clasificación. Tenemos que alrededor de un 60% de las víctimas eran de sexo masculino y un 22% del sexo femenino. Y en cuanto al mes en que ocurrieron los hechos, tenemos abril con un mayor número de casos, un alrededor de 17 casos, que representa un 29%. Este fue el mes en que se presentaron mayores detenciones arbitrarias, seguido por mayo con un 15,5% y julio con un 14%. En el caso de la profesión de las víctimas, la mayoría de las víctimas de detenciones arbitrarias fueron periodistas, con un total de 53% equivalente a 31 de los casos documentados. También se documentaron detenciones del personal de salud con un 7%, y en el caso de los activistas y defensores de derechos humanos, el porcentaje fue de 14%, equivalente a 8 casos de los 53 documentados. En el caso de las fuerzas de seguridad involucradas en los hechos, involucradas en las detenciones arbitrarias, de acuerdo con el monitoreo realizado, la Guardia Nacional Bolivariana es la fuerza de seguridad que más estuvo involucrada, seguido por la Policía Nacional Bolivariana y la FAES. Nuestra siguiente clasificación es los actos de intimidaciones y amenazas. El CDH-UNIMED desde marzo hasta diciembre de 2020 logró documentar un total de 43 casos de intimidaciones y de amenazas. Estos actos adoptaron distintas formas, entre ellas amenazas, entre ellas acoso, amedrentamientos, tratos degradantes, entre otros. Todos estos actos son al final actos de control, actos de chantaje que someten a la sociedad venezolana a temor, a indefensión, a miedo, y la vuelve aún más vulnerable en medio de toda una crisis sanitaria, aunado a la emergencia humanitaria compleja.
Muchas de estas intimidaciones también se llevaron a cabo por las redes sociales, por parte de muchos de los partidarios del gobierno, quienes las utilizaban en su mayoría para intimidar, para amenazar a periodistas, para amenazar a defensores de derechos humanos, a activistas, a médicos, quienes solamente se encargaban de difundir la realidad venezolana de lo que está pasando con la pandemia. Si estas personas son amenazadas, claramente se genera también un ambiente de desinformación. Las únicas personas que informan sobre la realidad de lo que están pasando son sometidas a detenciones, a intimidaciones, y al final esto genera un ambiente de desinformación que perjudica a toda la sociedad venezolana, porque también perjudica la toma de medidas que se puedan realizar ante este contexto. Entre la clasificación de las intimidaciones y las amenazas, tenemos que, de acuerdo al sexo de las víctimas, la mayoría de estas era de sexo femenino, con alrededor de un 50%, en cuanto al sexo masculino representa un 37,2%, y en cuanto al mes en el que ocurrieron los hechos, tenemos que un 21%, que representa 9 de los casos, se presentaron en los meses de marzo y de mayo. De acuerdo con la profesión de las víctimas, en este caso, los periodistas también fueron las víctimas más frecuentes de los actos de intimidaciones y amenazas, con alrededor de un 79%, equivalente a 34 casos. También fueron víctimas de estos actos defensores y activistas con un 9%, y los demás integrantes de la sociedad civil. De acuerdo con las fuerzas de seguridad involucradas en estos actos, tenemos de nuevo a la Guardia Nacional Bolivariana como la mayor involucrada, con un 28%, equivalente a 12 casos, seguido de la Policía Nacional Bolivariana. En nuestra siguiente clasificación tenemos torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. El CDH-UNIMED logró documentar un total de 8 casos. Entre estos casos contamos agresiones en contra de diversos periodistas, contamos tratos crueles hacia los ciudadanos que se encontraban incumpliendo el decreto del estado de alarma, el impedimento de traslados de pacientes en estado grave de salud, y la represión que fue hecha hacia varias manifestaciones pacíficas que se realizaron, que exigían el respeto de los derechos y una mejor calidad de vida. De acuerdo con la clasificación, de acuerdo con el sexo de las víctimas, tenemos que la mayoría de los casos, representa el 62,5%, fueron grupos de ambos sexos. Luego tenemos que un 25% fueron de sexo masculino y un 12,5% femenino. Perdón. De acuerdo con el mes en el que ocurrieron los hechos, tenemos a abril con un 37,5% como el mes en el cual se registraron mayores casos de torturas y de tratos o penas crueles e inhumanas. De acuerdo con la profesión de las víctimas, el porcentaje de periodistas afectados fue de un 25%, y el resto de las víctimas forman parte de la sociedad civil con un 75%. De acuerdo con las fuerzas de seguridad involucradas en estos actos, la Guardia Nacional Bolivariana estuvo involucrada en la mayoría de estos con un 50%, y la Policía Nacional le sigue con un 37,5%. Nuestra siguiente clasificación son los allanamientos arbitrarios. También están muy relacionados con la Operación Tuntún, muy mencionada por Diosdado Cabello en muchos de sus programas, la cual consiste en la persecución básicamente de opositores, de defensores de derechos humanos, de periodistas. Sin ningún tipo de orden judicial, en muchos casos las fuerzas de seguridad se presentaban en los hogares de los periodistas, de los defensores, de los opositores, sin ningún tipo de orden, para intimidarlos, para amenazarlos y en muchos casos para detenerlos arbitrariamente. Esto muestra las violaciones al derecho a la integridad personal, a la inviolabilidad del hogar y todo recinto privado, y al debido proceso junto a la libertad personal. También es importante mencionar que durante el año pasado
Muchas organizaciones, sedes de organizaciones humanitarias fueron víctimas de allanamientos arbitrarios, entre ellas se puede mencionar a la Asociación Convite, Acción Solidaria, Caracas Mi Convive y Alimenta la Solidaridad. Esto solo muestra cómo se ha incrementado la criminalización hacia las organizaciones de derechos humanos, lo que dificulta el trabajo de los defensores de derechos humanos y a los activistas humanitarios en el país, los cuales son continuamente hostigados por el gobierno. Se lograron documentar un total de 10 allanamientos arbitrarios durante el año 2020, que de acuerdo con el sexo de las víctimas, un 50% era de sexo masculino, un 10% femenino y en otro 40% de los casos representan las sedes de las organizaciones de la sociedad civil. En cuanto a los meses que ocurrieron los hechos, la mayoría se presentaron en los meses de abril, de octubre y de diciembre. De acuerdo con la profesión de las víctimas, un 30% involucraron a periodistas y más de la mitad de los casos involucraron a defensores y activistas de derechos humanos. De acuerdo con las fuerzas de seguridad involucradas, un 60% no fue identificado y en los demás casos se identificó a la Policía Nacional Bolivariana, al CONAS, al SEBIN y al IGESIN como las fuerzas de seguridad que realizaron los allanamientos arbitrarios. En la sección de otras violaciones de derechos humanos, el CH-UNIMED logró documentar 22 otras violaciones en las cuales se encuentran ejecuciones extrajudiciales, deterioro del funcionamiento de los servicios básicos del país, la represión en contra de las protestas pacíficas organizadas por la sociedad civil, criminalización de los migrantes, criminalización de los refugiados, muertes por desnutrición debido a la situación de inseguridad alimentaria severa en el país, entre otras. Entre los derechos humanos más violentados tenemos registrado el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la reunión pacífica y asociación y el derecho a la libertad de expresión y pensamiento. De acuerdo con el sexo de las víctimas, un 13,6% fue de sexo masculino, otro 4,5% femenino. El porcentaje restante involucra a grupos de ambos sexos. De acuerdo con el mes de los hechos, tenemos que mayo y septiembre fueron los meses en los cuales se evidenciaron más casos de otras violaciones de derechos humanos. De acuerdo con las fuerzas de seguridad involucradas, en un 86% no fueron identificadas y en el otro porcentaje tenemos a la Guardia Nacional Bolivariana y a las FARC. De acuerdo al informe tenemos nuestra siguiente sección, que es la migración y trata de personas. Y es que vemos como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja, millones de venezolanos han tenido que partir a otros países en busca de una mejor calidad de vida. En cuanto a la pandemia del COVID-19, esto ha generado que muchos de los migrantes y refugiados venezolanos sean criminalizados y estigmatizados en el exterior, y no solo en el exterior, sino por el propio Estado venezolano. Miles de venezolanos que han retornado durante el 2020 fueron víctimas de tratos crueles, de tratos inhumanos, de tratos degradantes por parte del gobierno. Se llegó a generar incluso una campaña de estigmatización en contra de los migrantes retornados, en el cual desde la cuenta oficial de Twitter del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional se invitaba a la gente a denunciar a los migrantes que retornaban, sosteniendo que estos eran denominados bioterroristas. Vemos cómo incluso debido al hambre, debido a la falta de servicios básicos, al empeoramiento de la calidad de vida, los venezolanos han tenido incluso que arrojarse al mar a buscar una mejor calidad de vida. Tenemos los casos en que los venezolanos que van hacia Trinidad y Tobago, en donde están expuestos a fallecer, a desaparecer e incluso a ser sorprendidos por las redes de tratos de personas que circulan entre Trinidad y Tobago y entre las costas venezolanas.
Nuestra siguiente sección es sobre la libertad académica y la autonomía universitaria. Durante el año 2020 se sigue evidenciando un grave deterioro del nivel de la educación y del funcionamiento de las universidades del país, sobre todo de las públicas cuyo presupuesto depende del Estado. El gobierno de Maduro hemos visto la cantidad de veces que ha intentado imponer políticas y leyes que atentan en contra de la autonomía universitaria, que atentan en contra de la libertad académica y que contribuyen al detrimento de la comunidad universitaria venezolana. También hemos evidenciado y documentado la presencia del estamento militar como otra de las acciones utilizadas para intimidar a la sociedad venezolana, para acosar, para amenazar. Esto lo vimos en el 2019 y lo volvimos a ver en el 2020, en febrero, en la Universidad Metropolitana, en donde estuvieron presentes unos tanques de guerra que impedían el libre acceso a las instituciones. Aunado al tema de la libertad académica y del derecho a la educación, tenemos que el deterioro de servicios básicos está ampliamente relacionado, sobre todo durante el caso de la pandemia, en donde las clases pasaron a ser a distancia. La privación de los accesos al internet, acceso a la electricidad, acceso al agua, afectan a toda Venezuela, a toda la comunidad, y es un reflejo de cómo el Estado no hace lo mínimo para garantizar los derechos humanos fundamentales. En el caso de la Universidad Metropolitana, las fallas eléctricas, la falla de conectividad afectaron a gran parte de los estudiantes, del personal administrativo, de los profesores. Esta situación también afectó el trabajo de las organizaciones humanitarias, el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, en especial también el de nuestro equipo del CDH-UNIMED. Muchas gracias. Ahora llegamos a la siguiente sección y voy a dejarlos con la moderadora para que continúe. Muchísimas gracias, Fabiana, por esa detallada descripción del contenido del informe. Ahora cederemos el espacio a los señores José Gregorio y Elvira Pernalete, padres del unimetano Juan Pablo Pernalete y luchadores incansables por la justicia en el caso de su hijo y en los casos de tantos otros jóvenes asesinados en el contexto de las manifestaciones del año 2017. Gracias por acompañarnos. Buenas. Sí, buenas tardes. Primero que todo, darle las gracias al Centro de Derechos Sí, queremos dar las gracias a esta invitación realizada por el Centro de Derechos Humanos de la UNIMED, sobre todo el día de hoy que se cumplen 4 años del asesinato de nuestro hijo Juan Pablo Pernalete. Agradecerle pues esta invitación y la oportunidad para dar nuestro testimonio en lo que refiere a la búsqueda de la justicia durante todos estos años de nuestro hijo Juan Pablo. Bueno, buenas tardes. Somos José Gregorio y Elvira Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete, un joven universitario de 20 años, atleta, soñador, optimista, proteccionista de animales, youtuber y fiel creyente en Dios. Juan Pablo era un joven apasionado, un joven que estaba siempre en búsqueda de causas nobles, así fuesen contrarias a las de él. Juan Pablo era un atleta de alta competencia, representó a Venezuela en baloncesto estudiantil, en España, Chile, Argentina. Se ganó una beca por excelencia deportiva en la Universidad Metropolitana. Juan Pablo, desde muy pequeño, él nos hacía preguntas, el porqué de las desigualdades en Venezuela. Desde joven, siempre tuvo esa inquietud y esas ganas de luchar por una Venezuela que él no había conocido, porque simplemente era un joven de 20 años que había nacido a un sistema que no conoció otro sistema de gobierno. Esto motivó a Juan Pablo a alzar su voz,
a expresar todo lo que sentía como joven venezolano, de toda la situación que él vivía en Venezuela. Él fue víctima, como todos nosotros, de la violencia, del robo, de la emergencia en salud, al enfrentar la enfermedad de cáncer de su hermana. Y su hermana a los 19 años no superó el cáncer ni la muerte de su hermano. A pesar de que Juan Pablo no conoció otro sistema de gobierno, él creía firmemente que Venezuela podía cambiar para bien y por eso salía a manifestar. Él nos decía: mamá, papá, manifestar no es un delito. Manifestar significa que las cosas no están bien y tenemos que alzar la voz. Hoy, a 4 años del asesinato de Juan Pablo, vemos con dolor que nos siguen violando los derechos, tanto a él como a nosotros. A él lo privaron de la vida por ejercer sus derechos fundamentales. A nosotros nos privan diariamente de justicia. Nosotros como padres y víctimas hemos enfrentado un sistema viciado de justicia, violador de derechos humanos, donde juegan a cansarnos, a agotarnos, a mantener la impunidad en los casos de los jóvenes asesinados en el 2017. Esto motivó a que nosotros nos uniéramos con otros padres para crear una alianza de familiares y víctimas de víctimas del año 2017. Esta alianza nació del dolor, de la búsqueda de justicia, de denunciar constantemente durante estos 4 años las violaciones y los tratos degradantes a que somos sometidos los padres y familiares al ir a los entes públicos encargados de darnos justicia en Venezuela y no nos las dan. Esto nos llevó a organizarnos para alzar nuestra voz a nivel internacional, porque estábamos claros que en Venezuela no íbamos a conseguir justicia mientras este sistema viciado nos las negara. Esto hemos documentado y visibilizado ante el mundo y ante los organismos internacionales que los hechos ocurridos en las manifestaciones en Venezuela no son hechos aislados. Corresponden a un patrón y a una política de Estado para callar la disidencia y así no podamos ejercer nuestros derechos. Esto obedece a un patrón preconcebido y sistemático para callar voces y a la sociedad civil disidente. Alphabet también nace de la necesidad de crear memoria histórica para que estos hechos acaecidos en Venezuela no sean olvidados. Buscar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de que estos hechos no se repitan, de que un venezolano, un joven, sea asesinado simplemente por ejercer sus derechos. A través de estos años, de la mano de la doctora Andrea Santa Cruz y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana, alma mater de nuestro hijo Juan Pablo Pernalete, no solamente se han documentado el caso de nuestro hijo, sino el de 4 jóvenes más asesinados. Rubén Darío González, 16 años, estudiante del último año de bachillerato. Se graduaba ese día que lo asesinó un guardia nacional bolivariano en una manifestación pacífica en la Isabelica, estado Carabobo, el 10 de julio del 2017. La Fiscalía ya tiene un imputado, el cual envió a los tribunales la solicitud de audiencia de imputación del Guardia Nacional, pero a la fecha no se ha llevado a cabo.
El caso está paralizado. Jorman Ali Berbecía Cabeza, 19 años, fue asesinado en una manifestación pacífica en Barinas por un guardia nacional bolivariano. El caso se encuentra en la fase de investigación, totalmente paralizado. El expediente está desaparecido desde el 2018. No dan respuestas a sus padres. Se ha solicitado que esta investigación sea trasladada a una Fiscalía de Derechos Fundamentales. Aún continúa en delitos comunes. Nelson Daniel Arévalo, 22 años, estudiante de Derecho, asesinado en una manifestación pacífica en Barquisimeto, Estado Lara, por un guardia nacional bolivariano. A pesar de que sus padres han solicitado información constantemente y la Fiscalía ha enviado comunicados a la Guardia Nacional sigue negando información y cuando envía información es totalmente errada de los hechos. Este caso también está en delitos comunes cuando lo hemos solicitado que se traslade a una Fiscalía de Derechos Humanos. Luis Guillermo Espinosa, joven de 15 años, herido por un guardia nacional el 5 de junio del 2017 en una manifestación pacífica en San Diego, estado Carabobo. Fallece el 13 de agosto, 2 meses después, mientras luchaba por su vida en un hospital. El proceso está en fase de investigación, paralizado totalmente. Juan Pablo Pernalete, estudiante universitario de 20 años, asesinado por un guardia nacional bolivariano en una manifestación el 26 de abril del 2017 en Altamira, Caracas. Recientemente imputaron a 9 guardias nacionales con la calificación de homicidio preterintencional. Calificación que nosotros, sus padres, no estamos de acuerdo, debido a que no individualizan al guardia que le disparó y pretenden hablar de complicidad correspectiva, utilizando esa calificación de manera incorrecta, ya que Juan Pablo no lo mató un tumulto, lo mató un oficial de la Guardia Nacional, siguiendo lo establecido en el Plan Zamora. Ahora el Ministerio Público sugiere que no lo puede individualizar, por lo que imputa a varios de ellos, sin saber quién es el verdadero responsable. En paralelo, siguen sin imputar siquiera la cadena de mando inmediata, por lo que insisten en viciar la justicia en todas las formas posibles. No solamente estos 5 jóvenes que hoy citamos aquí han sido asesinados por los órganos represores del Estado. Han sido cientos de jóvenes asesinados durante todos estos años. Cientos de jóvenes que han sido ejecutados en el libre ejercicio de sus derechos a manifestar. Nosotros como padres y miembros de Alfabit hemos recurrido a todas las instancias internacionales en vista de que aquí en Venezuela nos niegan la justicia a diario. Durante estos 4 años hemos asistido a organismos internacionales, hemos levantado la voz, hemos documentado, hemos evidenciado con pruebas todo lo que vivimos aquí en Venezuela. Recientemente, durante el año 2020, específicamente en febrero, fuimos escuchados por la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se encontraba en Cúcuta, Colombia. En julio de ese mismo año, presentamos un informe de Alfabit 2017, no solamente de estos jóvenes, de 20 jóvenes más, referente a los retrasos procesales, violaciones al debido proceso, denegación de justicia e impunidad de los casos asesinados en el contexto de protestas en el año 2017, ante la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. El 24 de septiembre de 2020
Tuvimos derecho de palabra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, no solamente como padres de Juan Pablo Pernalete, sino en nombre de miles de víctimas, y contribuimos a que se renovara el mandato de la misión de determinación de los hechos por 2 años más, de manera de que se continúe evidenciando y documentando las violaciones de derechos humanos y los culpables hagan frente a la justicia internacional. Estamos claros que en Venezuela no vamos a conseguir justicia. Queremos dejar claro que nosotros continuaremos utilizando, recurriendo y solicitando asistencia a todos aquellos espacios, organismos y mecanismos internacionales encargados de velar por la defensa de los derechos humanos para llevar la verdad, denunciar la responsabilidad del Estado en estos hechos y también denunciar las responsabilidades individuales en los delitos asociados a violaciones de derechos humanos y, por supuesto, a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Seguiremos documentando, no solamente como padres de Juan Pablo, sino como miembros ya de una alianza de familiares y víctimas. Seguiremos alzando la voz aquí en Venezuela, buscando justicia. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos a los señores Pernalete profundamente por honrarnos con ese testimonio poderoso. Seguirá ahora Andrea Santa Cruz, quien es abogada, magíster en gerencia tributaria de empresas, especialista en ciencias penales y criminológicas, profesora y jefa del Departamento de Estudios Jurídicos de la UNIMED y directora ejecutiva de nuestro centro. Adelante, Andrea. Andrea, creo que estamos teniendo problemas con el audio. No sé si puedes apagar y prender el micrófono y volver a intentar. Ok. Voy. Cuéntame si ahora sí se oye mejor, Sí, por favor. ahora sí. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, de nuevo empiezo desde cuando estaba dando las gracias a todas y todos por acompañar al Centro de Derechos Humanos el día de hoy para hacer de su conocimiento nuestro proceso de documentación durante el año 2020 y que para nosotros es particularmente importante poder contar el día de hoy con los señores José Gregorio Pernalete y Elvira de Pernalete. Es un honor para nosotros que estén aquí este día en el que desde el Centro de Derechos Humanos conmemoramos el asesinato de Juan Pablo Pernalete, quien fue asesinado el 26 de abril del año 2017. Y a nosotros desde el centro nos cambió la vida, en particular a mí, y no, ni cerca en como lo hizo con respecto a sus padres, pero sí nos ha generado un gran compromiso de la mano con las víctimas, con acompañarlos en este duro proceso, y por eso les agradezco profundamente el testimonio que nos han dado, en el que además han hablado sobre otros casos que hemos asistido y que también han sido fundamentales en ese camino, en la búsqueda de la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición con las que estamos comprometidos. Desde el centro, pues ya Fabiana exponía el contenido amplio del informe. Yo solo quiero hablar con ustedes algunas consideraciones de cierre que creo que son importantes, se puedan llevar al final de esta jornada. Lo primero es que la pandemia del COVID-19 nos ha
evidenciado una situación crítica en el país, y esto, junto al deterioro de los servicios básicos, ha derivado en la profundización de la emergencia humanitaria compleja. Este término, que cada vez parece ser más conocido, pues nosotros queremos destacarlo porque sentimos que aun cuando ya se hace más familiar, en oportunidades sigue siendo distante para muchas personas. Y por eso me he tomado el atrevimiento de reflejar aquí las palabras que señalaba Feliciano Reina ante el Consejo de Derechos Humanos el 5 de julio de 2019, que creo que son una extraordinaria forma de explicar o de definir la emergencia humanitaria compleja, y de además alertar en general a la comunidad internacional sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y me permito tomarme unos minutos para leerlo. Desde 2013, órganos de tratados, procedimientos especiales, la Comisión Interamericana, entre otros, han emitido recomendaciones para corregir las persistentes violaciones a los derechos humanos que el gobierno ignoró. A partir de 2015, este incumplimiento desembocó en una emergencia humanitaria compleja que aún niega el gobierno del señor Nicolás Maduro, y sobre la cual guardó silencio la mayoría de las agencias de Naciones Unidas en el terreno. Es compleja porque tiene origen en factores políticos que socavaron las estructuras del Estado, la economía y el bienestar de la población. Es una emergencia porque, debido al derrumbe de las estructuras, la mayoría de la población está sometida a una violación sistemática de derechos humanos. Y es humanitaria porque colapsaron las capacidades internas para garantizar las más mínimas condiciones de vida, cuando una escala masiva de necesidades humanitarias, creando una escala masiva de necesidades humanitarias que estimamos afecta a más de 10 millones de personas dentro del país, y la crisis de refugiados más grande de la historia de América Latina. De esto quiero destacar que efectivamente el llamado de atención que se hace a las agencias de Naciones Unidas que están en el terreno es fundamental y se mantiene. En oportunidades vemos cómo esta situación de silencio o de no ser la voz de las víctimas parece ser reiterada. Queremos pedirle en este espacio a la comunidad internacional ser la voz de quienes no tienen voz en el país. Eso incluye principalmente a las víctimas, pero también con cada vez mayor fuerza a las organizaciones y a los defensores y defensoras de derechos humanos. Además, quiero señalar que esta emergencia humanitaria, que por su nombre pues implica evidentemente que la mayoría de la población esté sometida a violaciones graves de derechos humanos y que no tenga acceso a bienes fundamentales para la sobrevivencia, no deviene de una situación como usualmente ocurre con las emergencias humanitarias, que es o de las guerras o de situaciones de la naturaleza, alguna catástrofe natural. Por el contrario, esto ocurre como consecuencia de una crisis política que acabó o que socavó profundamente la institucionalidad del país. Queremos entonces, por eso, destacar qué es este concepto, sobre todo orientado a las responsabilidades internacionales de quienes han sido los causantes de esta situación. En Venezuela, en el año 2020, pudimos ver cómo se profundiza la crisis multidimensional, y con ello crecen las posibilidades de que los venezolanos seamos víctimas, no solo aquellos que ya lo han sido, sino que hayan nuevas víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Y esas violaciones graves de derechos humanos que ocurren en Venezuela no son violaciones esporádicas o hechos aislados que ocurren porque es una decisión individual de alguna persona que en un determinado momento quiso o intencionalmente violó un derecho humano. No. Vemos que en el caso venezolano estábamos frente a sistemáticas y generalizadas violaciones de derechos humanos. Sobre esto han hablado distintas organizaciones y órganos del sistema, tanto los sistemas del Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos como del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Pero destaco lo que dijo la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, o Fact-Finding Mission, por su nombre en inglés, en su informe o conclusiones extendidas que publicó el 14 de septiembre del año 2020, en donde señalaba que tenía motivos o
sí, motivos razonables para considerar o suficientes para creer que en Venezuela han ocurrido graves violaciones de derechos humanos que han alcanzado el umbral de crímenes de lesa humanidad y que estos han ocurrido como parte de un ataque dirigido en contra de la población civil en cumplimiento de dos políticas estatales distintas. La primera, una política para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición del gobierno del presidente Nicolás Maduro, incluyendo a aquellas personas que a través de diversos medios demostraron desacuerdo con el gobierno, fueron percibidas como contrarias a él y a sus familiares y amigos, que eran blancos también de ataques por estar asociados a estas personas que se percibieron como opuestas al gobierno. Y en segundo lugar, una política para combatir la delincuencia, incluida la eliminación de personas percibidas como delincuentes mediante las ejecuciones extrajudiciales. Esto nos señala que estamos ante un contexto muy complejo en donde los defensores de derechos humanos somos como una especie de contención frente a la posibilidad de que sea aún más grave este proceso de violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos a través de nuestro trabajo que se resumiría en documentar, denunciar y difundir las violaciones de derechos humanos. Esta situación, este contexto ha llevado a la peor crisis migratoria de la región, la segunda más grave del mundo. La primera es la Siria, que como continuamente señalamos, deriva de una situación de guerra en Venezuela. Sobre todo estamos hablando de un informe del año 2020, en donde todavía no se reflejaba una situación de conflicto armado, en la que hoy en día ya sí podríamos pensar la posibilidad de un conflicto armado, pero no voy a entrar en esas consideraciones por ser referentes al año 2021. Lo cierto es que en el caso venezolano, la peor crisis migratoria que hemos tenido deriva de la emergencia humanitaria compleja y pone a los venezolanos en condición de refugiados en una situación de vulnerabilidad profunda, en donde además son criminalizados en los países receptores. Los venezolanos huyen del país y se desplazan por vías irregulares, sometiéndose incluso al altísimo riesgo de ser víctimas de trata de personas. Eso lleva a la necesidad de asistencia y protección inmediata de los refugiados en los estados receptores correspondientes. La Venezuela actual es una Venezuela que para ninguno de los que están aquí escuchándonos debe ser una sorpresa, es saber que a nuestro entender no hay Estado constitucional de derecho, no hay unas instituciones democráticas sólidas y el poder judicial es un poder que está parcializado, que no es independiente y en consecuencia es prácticamente imposible conseguir justicia interna. Cuando oíamos a los señores Pernalete decir que no confían en la justicia venezolana, tiene razón, porque el cóctel está dado para que no haya esa confianza y para que difícilmente exista justicia en el país. Mientras tanto, en Venezuela, los defensores y defensoras de derechos humanos, así como todos aquellos que, como la política de la Fact-Finding Mission señalara, son considerados enemigos internos en el marco de la política de enemigos internos que sigue el gobierno de Nicolás Maduro, incluso reflejada en las mismas conclusiones detalladas en la Fact-Finding Mission, pues son sometidos a intimidación, criminalización y persecución. El Estado no cumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, no respeta y no garantiza los derechos humanos, no toma en cuenta las recomendaciones que le han hecho distintos espacios, mecanismos en materia de derechos humanos. Por ejemplo, no garantiza el acceso a bienes como el agua para las personas, no garantiza en este momento las vacunas. En Venezuela existe un estado de alarma desde marzo del año pasado, pero no se han tomado reales políticas para garantizar la vida de los venezolanos en el contexto de la pandemia. La libertad académica y la autonomía universitaria han sido golpeadas durante este proceso. Y además es un espacio donde la revictimización es constante. Los señores Pernalete, en mi opinión, son totalmente admirables y sé que es un sentimiento del Centro de Derechos Humanos, porque son personas que semanalmente prácticamente se dirigen a la sede del Ministerio Público, a pesar de no recibir respuestas sólidas, respuestas claras, a pesar de no tener confianza en el sistema, porque se levantan constantemente en la búsqueda de la justicia. Pero cada vez
que el Estado golpea con sus palabras o con su silencio, los está revictimizando a ellos y a cualquier otra víctima. Para el Centro de Derechos Humanos, las víctimas son nuestro motor, quienes nos inspiran a seguir trabajando, y por eso ratificamos nuestro compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos y continuar nuestra labor en la búsqueda de la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Este compromiso lo dejamos aquí grabado y lo dejamos allí en las láminas para que sea conocido por todos ustedes. Muchísimas gracias de nuevo. Mil gracias, Andrea, por esa intervención tan sentida y por ratificar ese compromiso tan importante del CDH-UNIMED con la promoción y la defensa de los derechos humanos en el país. Vamos a abrir ahora la ronda de preguntas de la audiencia. La periodista venezolana Gabriela González ha pedido el derecho de palabra, de manera que ahora le cedemos el espacio. Adelante, Gabriela. Sí, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Yo quería hacerle unas consultas a la doctora Santa Cruz y pues a los señores, a la señora Elvira y al señor José Gregorio. A la doctora Santa Cruz quería consultarle cuando ella hablaba de pedir a la comunidad internacional que sea la voz de las víctimas. ¿Cómo puede la comunidad internacional ser esa voz que necesitan las víctimas al no encontrar justicia dentro del país? Y también que pudiese un poco explicar qué implicaciones tiene cuando se define como patrón sistemático las decisiones o las acciones que toma el gobierno de Nicolás Maduro, qué implicaciones puede tener incluso en los casos que se llevan en justicia internacional contra el Estado venezolano. Y a la familia Pernalé, pues consultarles precisamente cuál es la situación o cuál es el estatus a nivel Ministerio Público, qué les dicen semanalmente cada vez que van para allá. Muchísimas gracias. Andrea, si quieres comenzar con la respuesta. Muchísimas gracias, Gabriela. Pues sí, en primer lugar, con respecto a cuando planteamos que la comunidad internacional sea la voz de quienes no tienen voz, y principalmente esto es un llamado para tanto Naciones Unidas, específicamente para el Sistema de Protección Universal de Derechos Humanos, así como para el Sistema Regional de Protección de Derechos Humanos. Eso quiere decir, en Naciones Unidas son muchísimos mecanismos, pero principalmente la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos, los relatores, grupos especiales, grupos de trabajo, también para espacios como el Consejo de Derechos Humanos, que aunque es un espacio tal vez más político por la participación de estados, pues es importante, y además también los órganos de tratado, estos espacios que velan por el cumplimiento de los pactos, que respondan oportunamente a las solicitudes, peticiones, denuncias que individualmente presentan las víctimas, en las que además deben dar una respuesta eficiente, porque es el espacio de justicia que las víctimas consideran. Entendemos que la justicia internacional es más lenta que la justicia interna usualmente, pero eso no significa que no debamos hacer un llamado constante a una mejora en la eficiencia de las respuestas. Eso por una parte. Por otra, en el caso de la Oficina de la Alta Comisionada, así como de la misma Comisión Interamericana, pues pedimos que sean constantes en la voz alta hacia lo que dice o con respecto a lo que se plantea la situación de derechos humanos en el país. No queremos tener situaciones como han pasado ya, en las que en algunas oportunidades escuchamos instancias internacionales hablar con debilidad sobre lo que está pasando en Venezuela. No, cuando digo o decimos que pedimos que sean la voz de quienes no tienen voz, pues tienen que hablar como lo hace el señor José Gregorio y la señora Elvira, pero con el tecnicismo propio de un espacio para las víctimas, para la protección de las víctimas de derechos humanos. Eso con respecto a la primera pregunta. Y con respecto a la segunda, en cuanto a los patrones sistemáticos, pues efectivamente la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos, que fue creada por el Consejo de Derechos Humanos en el año 2019 y cuyo mandato fue renovado el año pasado, a finales del año pasado, y que va a estar trabajando por 2 años más, ellos van a estar documentando sobre las graves violaciones de derechos humanos y también tienen la capacidad de documentar
investigar sobre lo que esté pasando en materia de derecho internacional penal y de derecho internacional humanitario. Eso significa que podrán señalar a la comunidad, específicamente a los estados que constituyen, que forman parte del Consejo, pero la comunidad en general, podrán señalar cuáles son las graves violaciones de derechos humanos, si llegan a ocurrir crímenes de guerra en el país o crímenes de lesa humanidad, como lo identificaron en el año 2020. Pero debemos recordar que en el año 2018 se inició de oficio ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional el examen preliminar Venezuela 1, porque hoy en día hay 2 exámenes preliminares. Y en diciembre del año 2020, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunciaba que el examen preliminar Venezuela 1 estaba avanzando de las 4 fases que tiene, estaba en principio en la fase 2, pasó a la fase 3 y estaría verificándose la complementariedad y la gravedad. Y pues ellos se comprometían a eventualmente durante los primeros meses de este año a evaluar esa fase e incluso la fase 4 que se refiere al interés de la justicia y posiblemente avanzar hacia una investigación ante la Corte Penal Internacional. El proceso de la Corte Penal Internacional, a diferencia de los sistemas de protección y los mecanismos que existen en los distintos sistemas, busca establecer la responsabilidad penal individual. Los mecanismos de protección de derechos humanos buscan establecer la responsabilidad del Estado por las violaciones de derechos humanos. En consecuencia, cuando se habla de patrones sistemáticos y generalizados, es para señalar que hay una política del Estado o parecer señalar que hay una política de Estado y que esa política del Estado es lo que muestra que hay un ataque hacia la población o en contra de la población civil, que es uno de los elementos fundamentales para considerar que han ocurrido o están ocurriendo crímenes de lesa humanidad y en consecuencia esos responsables, específicamente los más altos responsables de ello, pues podrían ser juzgados ante la Corte Penal Internacional. Y los delitos vinculados a violaciones de derechos humanos y crímenes atroces, específicamente crímenes de lesa humanidad, no prescriben. Así que podrán pasar años y esos responsables podrán ser siempre perseguidos. Espero que con esto haya cubierto la pregunta. Muchas gracias. Mil gracias, Andrea. Ahora cedemos la palabra a los señores Pernalete para que puedan responder su parte de la pregunta que hizo Gabriel. El estatus actual del caso. Gabriela, en cuanto al estatus actual del caso, como bien lo dijo Andrea, nosotros desde el año 2017 hemos acudido semanalmente al Ministerio Público a exigir justicia, a exigir que se adelanten las investigaciones en el caso de Juan Pablo. Desde ese tiempo a esta parte siempre hemos solicitado incautación de los documentos, de los libros de novedades, del parte de armas, de identificación de los funcionarios y el destacamento apostado en Altamira, ese 26 de abril de 2017 que asesinaron a Juan Pablo. Durante todo este tiempo se había negado que la Guardia Nacional había estado en el lugar de los hechos. Debido a la insistencia de nosotros a documentar y evidenciar la denegación a la que éramos sometidos durante todos estos años y a la presión internacional, a alzar nuestras voces, ellos recientemente imputaron a unos guardias, dándole una calificación totalmente errada. ¿Cuál es el estatus? No han identificado al guardia nacional que accionó la carabina, que asesinó a Juan Pablo. No hay avances, para nosotros no hay avances. Esto lo que para nosotros quiere decir es que o ellos quieren que hacer ver que nos están dando justicia ante el mundo o la investigación no es, o sea, es totalmente errada, no está la investigación. Ellos tenían cómo identificar el guardia, ellos tenían cómo hacerlo desde un principio, no lo han hecho. Ahora pretenden darnos esta calificación totalmente errada, negándonos la verdad de los hechos y negándonos la justicia para mantener la impunidad en el caso de Juan Pablo. Sí,
Ellos pretenden ahora darle una nueva dirección al asesinato de Juan Pablo con el objetivo, digámoslo así, de seguir denegándonos justicia. El calificativo que actualmente maneja es la de preterintención. Ellos lo definen como delito preterintencional en grado de complicidad correspectiva, para diluir aún más las investigaciones con respecto al caso de Juan Pablo. Y al día de hoy continuamos prácticamente sin justicia. Muchísimas gracias a los señores Pernalete por sus respuestas. En el chat empezamos a recibir muchos mensajes de apoyo, de solidaridad, no solo con respecto a la labor del CDH, sino también y sobre todo con respecto a la familia Pernalete. Muchos comentarios de admiración, de un enorme respeto por la lucha que han emprendido después del asesinato de su hijo. Tenemos también una pregunta adicional para Andrea Santa Cruz por parte de Herminia Bastidas. Se percibe lo que reiteradamente ocurre desde la cota 905 y que afecta a un porcentaje significativo de la población civil caraqueña. Podemos añadir a eso cómo se integra esta situación a lo relatado en el informe de 2020. Sí, muchísimas gracias, Ofelia. Efectivamente, lo que ocurre en la cota 905 es una situación, en mi opinión personal, de delincuencia organizada, en la que el Estado tiene el deber como obligación y por tener el monopolio de la fuerza. En principio, eso es lo que se entiende por un Estado, debería pues efectivamente pues mantener ese monopolio de la fuerza. Lamentablemente, esa situación lo que evidencia es que no hay tal monopolio y que tampoco hay un proceso que va más allá. O sea, lo siguiente es que frente a una situación de delincuencia, el Estado, y aquí voy a ser la profesora de Derecho Penal, ¿no? El Estado, que tiene la capacidad o la potestad punitiva, debería iniciar un proceso de investigación, juzgar y condenar a quienes están cometiendo estos delitos. Pero vemos que la inacción total también de parte del Estado en ese sentido. Por el contrario, y ahí sí nosotros no hacemos una labor en particular, con lo cual no podría dar un detalle profundo en este sentido, pero hay quienes consideran que incluso allí el Estado, por el contrario, a través de lo que se llama acción por omisión, también es responsable de las actuaciones de estas personas. Estas personas no son parte tradicional de los llamados colectivos armados, que los colectivos son señalados tanto por la Misión Internacional Independiente como por la misma oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como brazos violentos del Estado, que también son parte de la responsabilidad del Estado en las graves violaciones de derechos humanos, así como de las posibles crímenes de lesa humanidad que se estarían considerando en el caso venezolano. Por ahora, estas organizaciones son consideradas simplemente organizaciones, digamos, delictivas, y el Estado, al no hacer su trabajo y no garantizar la seguridad, la vida, la integridad física personal de las personas que habitan en esas zonas. Por ejemplo, hace unos días veíamos el caso de una señora en El Paraíso que era asesinada por una bala disparada desde la cota 905. Bueno, la inacción del Estado también es una violación de derechos humanos. Un ejemplo es la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso de Linda Loaiza López Soto, en la que expone efectivamente la tutela judicial efectiva fue uno de los ejes principales de esa decisión, en donde la Corte condenó al Estado venezolano. En consecuencia, igualmente podríamos estar frente a situaciones de violaciones de derechos humanos de parte del Estado. Recordemos que las violaciones de derechos humanos son del Estado, de parte del Estado, al no realizar la labor que debería realizar conforme a sus obligaciones en el orden interno. Muchísimas gracias, Andrea. Y en esa misma línea del derecho internacional sigo con dos preguntas que nos hace Pedro Kellis. La primera de ellas es, ¿qué papel está desempeñando los actuales relatores y cuál ha sido sus avances en la lucha por los derechos humanos en Venezuela?
La segunda, que guarda también relación con la vía internacional, es ¿qué acciones tienen previsto ejercer los señores Pernalete en la búsqueda de justicia del asesinato de su hijo? Bueno, sobre la primera puedo responder yo, y la segunda la responden los señores José Gregorio y Elvira, y si necesitan que yo los apoye, pues estoy a la orden. En cuanto a el papel, entiendo yo que más allá de los relatores está hablando de los mecanismos internacionales en materia de derechos humanos, y el papel que desempeñan. Recuerden que los sistemas de protección de derechos humanos son espacios que reciben, em, dependiendo del mecanismo, tienen la posibilidad de recibir denuncias o de hacer pronunciamientos especiales o de dar medidas cautelares o medidas de protección, dependiendo de lo que de lo que se les solicite y de qué se pida. Pero yo creo que son espacios fundamentales para la lucha de los derechos humanos. Son espacios que deben ser informados constantemente sobre lo que está pasando en Venezuela. La situación, por ejemplo, de no sé qué, bueno, obviamente estaría hablando de 2021 y ya no de 2020, que es el eje principal del informe, pero sobre el caso azul, de los defensores de derechos humanos azul positivo, hubo pronunciamientos importantes, por ejemplo, de la misma oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos, fue el pronunciamiento más rápido que hubo del sistema de Naciones Unidas. Por el contrario, hubo, bueno, y el de ONUCIDA, debo ser muy sincera en ese sentido, fueron los más rápidos, y el de la oficina de la Alta muy contundente. Pero hubo otros espacios que se tardaron muchísimo, porque una de las cosas que a los defensores nos cuesta, y yo creo que a las víctimas más, es la burocracia y los procesos internos que se tienen que vivir en los sistemas de protección, y creo que eso es algo que hay que señalarles como puntos de posibles mejoras en esos espacios. ¿Cuáles han sido los avances que tenemos en ese sentido? Bueno, yo creo que allí es muy importante algo que yo siempre le he escuchado a otros defensores de derechos humanos decir. Si nos pusiéramos en el año 2014 y nos dijeran que la comunidad internacional se iba a dar cuenta de las graves violaciones de derechos humanos, que además esas violaciones eran sistemáticas, generalizadas, y que algunas incluso habrían alcanzado el umbral de crímenes de lesa humanidad, y que existiría un examen preliminar con altas expectativas de avanzar hacia una investigación, a lo mejor no lo creeríamos. Yo en el año 2014 era más penalista que defensora de derechos humanos, y en ese momento decía, no entiendo qué más tiene que pasar en Venezuela para que el mundo nos vea. Y hoy puedo decir que gracias al trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos valientes en el país, se han avanzado muchísimo para que el mundo sepa lo que está pasando en Venezuela y sean solidarios con nosotros. ¿Eso es suficiente? No. ¿Eso le da justicia a ustedes, las víctimas? No, no es suficiente. Pero sí sé que en oportunidades son espacios de reparación, porque cuando el caso de Juan Pablo apareció en el informe de la Fact-Finding Mission como uno de los casos en que se detallaba y se concluía que se le había privado arbitrariamente de la vida y que había sido un guardia nacional, esa verdad que los señores Pernalete dicen de manera constante, no solo son ellos diciéndola, es ahora Naciones Unidas, un órgano de Naciones Unidas que lo estaba señalando, y que entonces ya no se sienten solos en su avance. ¿Está listo el proceso? No, pero es un avance constante de cuentagota. Yo siempre digo que es una carrera de resistencia y no un maratón, y no un maratón de velocidad, sino de resistencia. Pero yo, además, católica, tengo mucha fe en que efectivamente se va a lograr la justicia y en esos espacios que se tocan. ¿Qué acciones tenemos para seguir ejerciendo la búsqueda de justicia? Vamos a seguir accionando a nivel nacional e internacional. Vamos a seguir trabajando y alzando la voz ante la misión de determinación de los hechos de las Naciones Unidas, ante la oficina de la Alta Comisionada de la ONU, ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
ante la Corte Penal Internacional, ante todos los organismos internacionales de justicia que puedan escucharnos y que se pueda evidenciar todas las violaciones y ejecuciones extrajudiciales a que han sido objeto no solamente Juan Pablo, sino todos los jóvenes y venezolanos asesinados por manifestar. Y por supuesto en todos los escenarios que nos brinden la oportunidad de dar a conocer todas las violaciones de derechos humanos y el crimen de lesa humanidad que cometieron hacia nuestro hijo a nivel nacional e internacional. Queremos dejar claro que vamos a continuar en esta lucha y vamos a seguir ejerciendo presión hasta buscar la justicia, una justicia verdadera, no una justicia a conveniencia del Estado para justificar ante los organismos internacionales de que nos están dando respuesta. Muchísimas gracias nuevamente a los señores Pernaleta y Andrea por sus respuestas. Andrea, hay una pregunta más para ti. Viene de Edward Ocariz, quien quiere saber qué consideraciones tiene en su experiencia sobre incluir los actos y masacres ocurridos en el estado Apure a partir del 21 de febrero ante la Corte Penal Internacional. Gracias, Ofelia. Bueno, el tema de lo que está ocurriendo en el estado Apure es un tema importante que personas que han estudiado Derecho Internacional Humanitario de manera mucho más profunda de lo que yo lo he hecho, han señalado que consideran que hay suficientes elementos para considerar que estamos frente a un conflicto armado de carácter interno y que podría entonces presentarse ante la Corte Penal Internacional los crímenes que han ocurrido en su contexto como crímenes de guerra, que es un caso que nosotros no hemos experimentado previamente. Por ahora, los casos como el asesinato de varios campesinos en el marco de los enfrentamientos o incluso ejecuciones extrajudiciales en particular que ocurrieron en el marco de esta situación que está desarrollándose en el estado Apure, como hubo un conocimiento de 5 campesinos, bueno, estoy poniendo esto como ejemplo, de 5 campesinos asesinados y luego vestidos como si fuesen miembros de guerrilla, pues esto ha sido parte de los casos que, por ejemplo, Colombia había presentado ante anuncia constantemente en sus casos, o las organizaciones de derechos humanos colombianas se exponen sobre los casos de lo que ha ocurrido en Colombia en el marco de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Obviamente podría ser un poco temprano o yo no tengo suficientes elementos a la mano para decir cuál sería la calificación correcta, pero habría que hacer un análisis profundo para poder decir, bueno, si esos casos entran en la política que les decía que cuando expuse les decía que había de alguna manera identificado la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos. Ellos determinaron 2. La segunda es esa política de seguridad nacional en la que atacan a personas consideradas como delincuentes y cometen ejecuciones extrajudiciales. Es considerado como una política estatal en el marco de crímenes de lesa humanidad. Esos casos también podrían entrar como crímenes de lesa humanidad y por eso digo que habría que hacer un análisis para determinar si podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Habrá que estudiar cada uno de los casos de manera individual. Muchísimas gracias, Andrea, a ti y a todos los participantes de hoy. Queremos darles las gracias también a toda la audiencia por sus intervenciones y sus preguntas. Lamentablemente el tiempo de la actividad está por culminar, pero queremos indicarle a todos los interesados que pueden dirigirse a la página web del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. El link está en el chat para que puedan consultar y descargar el informe. Y allí también encontrarán las vías de contacto en caso de tener comentarios o sugerencias. Les damos gracias a todos por participar hoy con nosotros y, bueno, por acompañarnos en esta presentación.